Hola, en esta unidad 1 de la clase de Ingeniería de Software 1 vamos a tratar exclusivamente sobre la ingeniería de software como tal, algunos conceptos y principios, características y aplicaciones del software, algunos antecedentes, las fases básicas por las que atraviesa el software como tal, desde su concepción, su entrega, mantenimiento. Vamos también a hablar sobre los procesos, métodos y herramientas que nos proporciona la ingeniería de software y los modelos de proceso de software existentes. Hablemos de los orígenes de la ingeniería de software. Entre 1955 y 1965, después de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de ordenadores se incrementó de forma sustancial y en consecuencia la demanda de programas para esos ordenadores también se ha disparado. Los fabricantes, con el fin de satisfacer a los usuarios, a sus clientes, les hizo pensar que al mismo nivel de que ellos fabricaban ordenadores, también iba a haber disponible desarrolladores. Porque al principio uno compra un ordenador sin programas, es decir, uno debía ir a comprar de una empresa los programas que necesitaba, procesadores de texto, editores de fotos y otros programas que podría necesitar. Esto ha provocado una escasez enorme de programadores para aquella época. Los puntos anteriores mencionados son trascendentales para poder comprender los orígenes de la ingeniería de software. Porque hacia 1965 se produjo un evento conocido como crisis del software. ¿Por qué hubo una crisis del software? Se lo llamó así por el hecho de que se produjo a raíz de que los programas no se entregaban a tiempo o tenían numerosos errores. Estamos hablando fundamentalmente de empresas, porque después de que los ordenadores hayan sido solamente de uso militar, se hizo más abierto, las personas ya podían tener en sus casas, pero antes de las personas individuales obtuvieron las empresas. Entonces las empresas solicitaban el desarrollo de un sistema de acuerdo a sus necesidades y los desarrolladores para aquella época no estaban preparados para calendarizar y mucho menos las herramientas que debían elegir para poder desarrollar los software. Entonces tenían numerosos errores, costaba más de lo esperado y un montón de problemas para aquella época. La crisis del software evidenció la necesidad de especializar a los desarrolladores, y para conocer más vamos a hacer un throwback en el tiempo, algo así como un TBT de ingeniero, algo así. La crisis del software dejó al descubierto de que había una necesidad enorme de especializar a los programadores, sean de manera individual o colectiva, a las empresas. Los fabricantes, en conjunto con otros interesados en los ordenadores personales, idearon una conferencia, un foro de debate sobre la crisis. Sí, la foto es un tanto vieja porque corresponde a 1968. Fue cuando se dio origen al nombre Ingeniería de Software como tal. De esa conferencia surgió. Esto se propuso en una conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, de la OTAN, que es una organización de países liderado por Estados Unidos, que era el más interesado para aquella época, para analizar los problemas de desarrollo de software. En esta época había grandes sistemas de software que estaban rezagados, que no ofrecían la funcionalidad que requerían los usuarios, que costaban más de lo esperado y no eran para nada fiables. Entonces, son puntos bastante importantes y considerables para poder organizar toda una conferencia para poder darle una solución, una salida a ese enorme problema que se tenía en aquellos tiempos. ¿Qué tan productiva fue la conferencia? Pues bastante, porque se creó un cuerpo de conocimiento. Hay un documento que se les va a proveer al estudiante. Está en inglés, pero se puede traducir. Hoy hay montones de herramientas para poder traducirlo. Entonces les voy a pasar por si están interesados en leer de manera completa, porque es un documento grande. Pero algunas partes de este contenido se nutren de ese documento.
Por eso es muy importante esta unidad 1. Se creó el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software a raíz de esta conferencia, y esta es la portada del documento de esa conferencia, y está la fecha. Se llevó a cabo en Alemania el 11 de octubre de 1968. ¿Qué evidencias documentales hay de la conferencia? Pues se elaboró un informe sobre la conferencia sobre la ingeniería de software organizada por el Comité de Ciencias de la OTAN. Se hizo todo lo posible para que sea útil para un amplio círculo de lectores. El informe se hizo para lectores que tienen diferentes intereses en el software como tal, como también en su impacto en la sociedad. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo a días de hoy? Facebook o las redes sociales como Twitter o Instagram o WhatsApp. Hay gente que no está interesada como tal en cómo funcionan los algoritmos de estas plataformas, eso es así, sino que más bien les interesa el provecho que le pueden sacar a eso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de lectores que puedan tener intereses diferentes en este tema. Entonces, por lo tanto, parte de este informe está escrito para aquellos que no tienen un interés especial en las computadoras y el software como tal, pero están preocupados por el impacto de las herramientas en los diferentes estamentos de la sociedad. Los participantes, si los vamos a clasificar, podríamos dividirlo en 3 grandes grupos. Los propios funcionarios de la OTAN, algunos políticos y responsables de empresas públicas y privadas, sean bancarias u otro tipo de ministerios de economía de algún país. El informe incluye temas para un número de lectores que comprenden la naturaleza del software, gerentes de empresas que usan computadoras, investigadores en otros campos que no sean ingeniería de software y ciencias de la computación, funcionarios universitarios, académicos también participaron, porque era importante saber qué era lo que ocurría en esa conferencia, y a partir de eso empezar a crear cursos, carreras, para poder especializar a más gente. Personal de marketing informático también estaban presentes. ¿Cómo definimos la ingeniería de software? Hay una buenísima definición que pude extraer de un libro de un señor de apellido Boehm, que escribió un libro en 1976. La ingeniería de software define como la aplicación de conocimientos científicos al diseño y construcción de programas computacionales y la documentación requerida para el desarrollo, operación y mantenimiento. Esa es la definición más clara que podemos encontrar de la ingeniería de software. Hay un montón de definiciones, unos más complicados que otros de comprender, pero este es el más sencillo y más claro. Ingeniería de software es la aplicación de conocimientos científicos al diseño y construcción de programas, como también la documentación. Y esta definición es lo que más se aplica también a lo que nosotros vamos a hacer durante este curso. Hablemos de la evolución curricular de la ingeniería de software. A través de la revisión de la literatura identificada sobre la enseñanza de la ingeniería de software, se observó que se realizaron diversas propuestas curriculares, pero fue solo hasta la década de los 2000, hace 20 años, cuando se unificaron criterios, publicándose la guía SWIBOK, Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería de Software, documento que recopila los esfuerzos realizados para definir el cuerpo de conocimiento de ingeniería de software. De la consulta realizada a través de Scopus, una base de datos bibliográfica, se obtuvieron 8.655 documentos hasta esta actualidad. Puede que haya variado unas cuantas decenas, pero esta es una estimación a días de hoy. Fíjense que entre los años 1968, que es en donde finalmente empezaron a crearse documentos, entre 1968 y 1979 solo había 25 documentos sobre ingeniería de software, que quizás me servían como una guía para poder aplicar en el desarrollo de software. 25 documentos son nada. Y en 1980 y 1989, 371 documentos. En los siguientes años, 1200
30 se fue incrementando de manera considerable, casi el triple o más. 3.741 para el año 2009 y hasta el año 2015 3.288. Hoy en día podemos encontrar más porque a días de hoy las propias universidades, los institutos publican de manera constante documentos sobre ingeniería de software. Bien, en más de 50 años que ha transcurrido desde el surgimiento de la ingeniería de software, la enseñanza de esta disciplina se ha visto en la necesidad de evolucionar para adaptarse a los cambios tecnológicos cada vez más variados y más complejos. Más lenguajes de programación, más modelos de desarrollo de software, más dispositivos que tienen otros lenguajes también, que es un grandísimo problema. Varios sistemas operativos. Entonces, si hablamos de estos cambios, es justamente lo que provoca tropiezos dentro de esta profesión. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis de la evolución de los dispositivos también. Al principio solo eran ordenadores, ¿ok? Después se crearon lo que son los sistemas operativos que ya traían sus propios problemas. El solucionador de problemas de Windows ha tenido un problema y se traba tu computadora. O el famoso pantallazo azul, se traba la máquina, se apaga, se reinicia mientras estás haciendo tu tarea de ingeniería de software 1 hasta hoy. Entonces, es un problema que viene desde hace años. Ok, los sistemas operativos. Después están los lenguajes de programación, que también tienen sus particularidades. No me confundan, esto no es una crítica a la tecnología, sería un tiro en el dedo, como un plomazo en el dedo, como se suele decir, sino que para que podamos comprender de que si estas herramientas vienen con algunos defectos, tenemos que hacer lo posible para que el nuestro no tenga errores, ¿okay? Aproximándonos siempre a la calidad, perfeccionando nuestras prácticas en los códigos y documentando muy bien nuestro programa para que en el momento en que esté muy avanzado no tengamos problemas en mantenerlos o migrarlos a otro tipo de arquitectura, a otro tipo de lenguajes o algún tipo de cambio que le tengamos que introducir. Los lenguajes. Salieron varios lenguajes de programación estructurada. El más utilizado hasta ahora, el lenguaje de programación orientado a objetos, que también hay varios lenguajes. Tenemos a Java que es multiplataforma, tenemos a Python o tenemos a otro tipo de lenguaje. Entonces cada uno con una sintaxis especial. Uno se especializa. Les pongo un caso real que sucede aquí en nuestro entorno. Utilizamos Java. Principalmente en nuestra facultad utilizamos Java, que es una herramienta súper potente, que es el más completo que yo conozco hasta ahora, porque yo tengo varios años desarrollando en Java. Y a medida en que uno va conociendo, va surgiendo también pequeñas herramientas de ayuda, de soporte que nos sirven para poder acelerar también el proceso de software. Herramientas que son conocidas como APIs. Es decir, yo si voy a crear un programa que tenga que conectarse con una base de datos, PostgreSQL o cualquier otro lenguaje, yo no necesito crear una herramienta para conectar esas dos herramientas, porque ya hay una herramienta para eso que se llama JDBC, en donde se usa la frase ¿para qué reinventar la rueda? Utilizamos una conexión, una librería quiero decir, entonces para poder hacer que interactúe tu programa. Una cosa es la conexión y otra cosa las otras operaciones que hacen, que son el insert, update, delete y el select. Anteriormente se hacía todo a mano, es decir, si yo quería consultar clientes tenía que hacer select asterisco from clientes, y si tenía que filtrar un where y tal cosa que ustedes ya saben. Después salieron las herramientas de persistencia de datos, que lo que trataban de hacer era
que el programador en lo posible no escriba estas sentencias de forma manual, porque sí, llevaba muchísimo tiempo. Hibernate, Eclipse Link, otros tipos de herramientas que actualmente están utilizando los desarrolladores facilitan bastante, pero no me van a negar que con Hibernate no han tenido problemas. Y esa es la realidad, a eso queremos llegar. ¿Qué podemos hacer para que no tengamos que demorar demasiado para poder presentar un software de calidad y de bajo costo, que es lo que más buscan, ¿verdad? Aunque son un tanto difícil, eso es una exigencia. El software sea de calidad y que no sea muy costoso, ¿verdad? Hasta nosotros deseamos eso, los desarrolladores, que no nos cueste mucho dinero, que yo no tenga que contratar a 100 programadores para que me hagan un programa. Sería muy costoso. Entonces, manejamos ya los lenguajes, tratamos de sobrellevarnos con los problemas y vienen los dispositivos móviles, surgen los dispositivos móviles. Eso es algo reciente, que tiene su propio lenguaje y también esos lenguajes tienen sus propios errores, sus propias fallas. Bienvenidos a Ingeniería de Software 1.